En este video les presento un tema muy interesante sobre la evaluación de teoría de la mente en niños, para lo cual utilizaré un estudio realizado en niños con TDAH elaborado por Orozco y Zuluaga, pero primero es necesario explicar cierta información relevante. Comencemos. ¿Qué se entiende por TDAH? El TDAH es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad con impulsividad. Es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar. Este interfiere en la actividad social, académica o laboral propia del nivel de desarrollo. Generalmente se manifiesta antes de los 7 años de edad y debe presentarse al menos en 2 ambientes, en la casa y en la escuela. La sintomatología del TDAH está basada en impulsividad, inatención e hiperactividad. La inatención se tomará en cuenta si se cumplen con 6 o más de los siguientes criterios: incapacidad para prestar la debida atención a detalles o si por su descuido se cometen errores en tareas escolares u otras actividades, dificultades para mantener la atención en actividades recreativas, parece no escuchar o al hablarle parece tener la mente en otras cosas, no sigue instrucciones y no termina las tareas encomendadas. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades, le disgusta y evita tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, se distrae con estímulos externos, olvida actividades cotidianas, pierde cosas importantes. Por otro lado, la hiperactividad e impulsividad se tomará en cuenta si frecuentemente juguetea, golpea las manos, los pies o se revuelve en el asiento, se levanta, corre o trepa en situaciones en las que se espera que permanezca sentado o quieto. Es incapaz de ocuparse tranquilamente de situaciones recreativas. Se siente incómodo estando quieto durante mucho tiempo. Habla excesivamente, responde inesperadamente o antes de que se termine de formular una pregunta. Le es difícil esperar turnos e interrumpe o se inmiscuye con otros. Es importante resaltar que el TDAH tiene generalmente comorbilidad con trastornos del comportamiento, así como problemas en los procesos de aprendizaje. Dentro de sus manifestaciones características, persiste el débil sostenimiento de las relaciones interpersonales y socioafectivas, que interfieren en los contextos familiares, escolares y recreativos del niño. Se clasifica clínicamente el TDAH de acuerdo con el DSM-4 en 3 subtipos que dependen del patrón sintomático: combinado, falta de atención e hiperactiva impulsiva. El combinado es cuando cumple con el criterio de inatención e hiperactividad impulsividad durante los últimos 6 meses. La falta de atención se cumple con el criterio de la inatención, pero no con el criterio de hiperactividad e impulsividad. Mientras que en el hiperactivo impulsivo, este cumple con el criterio de hiperactividad e impulsividad, pero no cumple con el criterio de inatención. Barclay, en 1997, afirmó que se manifiestan alteraciones significativas para el aprendizaje y la adaptación familiar, escolar y social debido a un retraso en el desarrollo neuropsicológico que causa déficit en el funcionamiento ejecutivo e inhibición del comportamiento, afectando, de esta manera, directamente a los procesos psicológicos del sistema ejecutivo, como son memoria de trabajo y del sistema atencional anterior, autorregulación de la motivación y el afecto, asimismo la interiorización del lenguaje, planificación y organización, el automonitoreo de la conducta, flexibilidad cognitiva y la persistencia, implicadas directamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje y en la adaptación escolar, social y familiar. Esta definición permite establecer la posible correlación que se desprende de las bases neurobiológicas del TDAH con los sistemas cerebrales que implican áreas corticales a nivel de la corteza prefrontal, en la que se originan pautas esenciales para el control del afecto y del desarrollo de complejos procesos para adquirir información sobre los estados emocionales de los demás. Por otro lado, la corteza ventromedial ha sido relacionada con alteraciones en la interacción social manifestada en apatía. La corteza frontal orbital, que se encarga de procesos ligados al comportamiento social, al verse alterado genera desinhibición, impulsividad y trastornos en el estado del proceso cognitivo y social de mentalización, que por ende alteran la teoría de la mente.
Por lo tanto, el niño que no disponga de espacios propicios para centrar su atención manifestará su alteración en conductas sociales disruptivas y desarticuladas para su entorno, llegando al retraimiento social o a emitir conductas hiperkinéticas. Estos síntomas se relacionan además con los lóbulos frontales del hemisferio derecho, los cuales realizan ejecución de tareas y procesamiento de información no sintáctica, visoespacial y de memoria de trabajo, acción implicada en el funcionamiento ejecutivo y relacionado también con procesos de mentalización. Muy bien, ahora hablaremos sobre qué es la teoría de la mente. Esta es la habilidad que nos permite comprender, explicar, predecir y manipular el comportamiento propio, así como el de los demás, mediante la atribución de estados mentales como creencias, deseos, emociones e intenciones. Es, en resumen, la capacidad de percibir que las otras personas poseen un estado interno igual que el de uno mismo, y sin embargo, diferente de él. El cerebro dispone de redes neuronales especializadas que permiten crear hipótesis sobre cómo opera la mente de otras personas. A partir de ello, se anticipan y predicen las conductas de los demás. Es por esto que se logra interpretar sus pensamientos y sentimientos, facilitando el actuar con el otro de manera adecuada. En general, las personas presentan la habilidad sistematizada para atribuir deseos, intenciones, emociones, estados de conocimiento o pensamientos a otras personas y darse cuenta de que son distintas a las propias. Este actúa como un sistema heterocognitivo que logra reconocer los conocimientos del otro sistema cognitivo, partiendo de estados mentales que no son directamente observables, pues actúa como teoría al momento de realizar inferencias. Esta teoría se explica desde mecanismos neurales complejos, como el de la amígdala, la cual cumple un papel importante en el procesamiento de las emociones relacionadas con objetos y rostros, y el lóbulo temporal izquierdo, que cumple una función en el desarrollo de algunos aspectos del lenguaje, especialmente en la acción y significación de las falsas creencias y el proceso de sintaxis. Es importante saber que se requieren de dos componentes para que la teoría de la mente se desarrolle. El primero hace referencia a la capacidad de inferir conductas de un nivel superior. El segundo se relaciona con el conocimiento del engaño, gracias a la habilidad que tiene el sujeto para llevarlo a cabo él mismo. Se puede ejemplificar con la mentira intencionada, puesto que el sujeto debe separar los pensamientos propios y los del otro con la finalidad de poder generar un estado de conocimiento diferente, el engaño. La base neurobiológica de la teoría de la mente se compone de tres sistemas que se activan mediante tareas que implican el proceso de mentalización. Primero, el córtex prefrontal medial, el cual es crucial en tareas como el engaño y se encarga de hacer la distinción entre los esquemas de estados mentales y los físicos o inanimados. Segundo, el surco temporal superior derecho, actúa sobre la detección del movimiento y advierte la conducta en el otro. Finalmente, el polo temporal se encarga de dar paso y acceder a la experiencia pasada, dotando de significado emocional y semántico el conjunto de símbolos presentados valiéndose del conocimiento social. Por lo tanto, podemos decir que la teoría de la mente es un conjunto de procesos de mentalización que actúan sobre la comprensión, cognición e intencionalidad del sujeto, manifestándose en la empatía cognitiva y falsas creencias. El desarrollo de la teoría de la mente presenta tres etapas: psicología simple del deseo, psicología de deseo-creencia y psicología de creencia-deseo. La psicología simple del deseo se aprecia en el desarrollo del niño alrededor de los 2 años. Mediante la psicología simple del deseo, los niños comprenden que las personas están ligadas a los objetos, de manera que los quieren, los temen, los ven, etc. La psicología de deseo-creencia en el 3er año de vida. La psicología del deseo-creencia surge a partir del 3er año de vida, cuando los niños empiezan a emplear conceptos referentes a deseos y creencias en sus conversaciones espontáneas. Del mismo modo, empiezan a comprender que las representaciones mentales pueden ser falsas y distintas a las de las otras personas. La psicología de creencia-deseo tiene lugar alrededor de los 4 años. Es cuando los niños comprenden que las acciones están inducidas por creencias y deseos. Los pequeños entienden que las conductas humanas están impulsadas por deseos y que se presentan estos deseos sobre algo porque creen que ese algo existe,
a pesar de que estas creencias puedan ser falsas y no corresponderse con la realidad. Asimismo, comprenden que la satisfacción final del deseo conduce a experimentar emociones positivas, así como emociones negativas en el caso contrario. Para los 6 años, los niños se muestran capaces de entender estados de creencias falsas desarrollando una teoría de la mente. En esta etapa, desarrollan estrategias sutiles de engaño, que comprenden diferencias semánticas entre distintos verbos mentales y predicen las emociones en función de los propios deseos. Ahora, conociendo los conceptos básicos a tratar, podemos comenzar con el estudio. La muestra se seleccionó según el tipo de TDAH, edad, escolaridad, coeficiente intelectual por encima de 85 y que no presentará ningún tipo de alteración neurológica o un trastorno mental asociado. Estuvo conformada por 74 participantes entre casos y controles de ambos sexos, de 6 a 12 años de edad. Entre los menores con TDAH, el 31% de los participantes fueron del subtipo combinado, mientras que el 19% fueron del subtipo inatento. Para la realización de este estudio, se aplicaron los instrumentos de pruebas de falsas creencias de primer y segundo orden. Para la evaluación de la creencia falsa de primer orden, se aplicó la tarea de Sally, Ana y la canica, mientras que para la evaluación de las falsas creencias de segundo orden, se aplicó la prueba auditiva de la historia de la furgoneta de helados. Sally, Ana y la canica es una prueba que consiste en ver si un niño es capaz de predecir la conducta de una persona que actúa guiada por una creencia errónea. En el primer cuadro, Sally tiene una canica y la mete en su cesta. Después se va. Mientras Sally está fuera, Ana saca la canica de la cesta y la guarda en su caja. Luego vuelve Sally y quiere jugar con su canica. Al terminar la historia, se le hacen al niño las siguientes preguntas. ¿Dónde estaba la canica? Esta es una pregunta de memoria. El niño debe responder que estaba en la cesta. ¿Dónde está ahora la canica? Esta es una pregunta de realidad. El niño debe responder que se encuentra en la caja. ¿Dónde va a buscar Sally su canica? Esta pregunta enfrenta la creencia de Sally con el conocimiento del niño de la realidad de la ubicación de su canica. El niño debe responder que va a buscarla en la cesta porque fue en el lugar en el que ella la dejó. La historia de la furgoneta de helados es una tarea donde el niño debe inferir que la otra persona sabe lo que yo estoy pensando. Es un día caluroso de verano. Juan y María están sentados en el parque cuando ven llegar una furgoneta de helados. Como no llevan dinero, María decide ir a buscar la cartera a su casa. El heladero le asegura que esperará en el parque, pero al cabo de unos minutos, Juan ve cómo el heladero arranca la furgoneta para irse. Al preguntarle dónde va, este contesta que se marcha a la zona de la iglesia. Cuando el heladero va conduciendo camino a la iglesia, María le ve desde la puerta de su casa y le pregunta dónde va. Así María también se entera de que estará en la iglesia. Por su parte, Juan, que no sabe que María ha hablado con el heladero, va a buscarla a su casa, pero no la encuentra. La madre de María le dice a Juan que ella se ha ido a comprar un helado. Pregunta, ¿dónde piensa Juan que María habrá ido a buscar al heladero? Los niños con TDAH manifiestan dificultades en la teoría de la mente, en la atribución de las falsas creencias. Dicha tarea demanda predecir las acciones de otros a partir de la comprensión de sus creencias sobre la realidad. En este punto es donde se comprometen dos conocimientos del niño, uno que coincide con la situación manifestada y el atribuido por el niño. Para la resolución de estas pruebas se exigen entonces capacidad metarepresentacional, donde el niño al resolverlas ha de tener en cuenta la relación entre unos hechos y la representación que un sujeto tiene de ellos. Después de analizar los datos estadísticamente, se obtuvo como resultados que en la prueba de falsas creencias de primer orden, solo el 35% de los participantes del grupo de niños con TDAH fue capaz de hallar la respuesta acertada, en comparación con el 81% de los participantes del grupo control que lo logró. En la prueba de falsas creencias de segundo orden, la diferencia entre grupos se hizo más pequeña. En el grupo de casos, casi el 60% de los participantes hallaron la respuesta correcta, mientras que en el grupo control fue del 70%. Se pudo observar también durante las pruebas que a partir de los 10 años se empieza a incrementar el porcentaje de niños y niñas que superan la prueba de falsas creencias en el grupo de casos, mientras que los niños control se supera la prueba a partir de los 8 años en un 50% o más.
Al finalizar este estudio, se concluyó que los niños del grupo control tienen la capacidad desde temprana edad de realizar atribuciones e inferencias de manifestaciones comportamentales de otra persona. Este estudio permitió confirmar que los niños diagnosticados con TDAH tienen una diferencia significativa con los niños sin este tipo de disfunción, lo que evidencia el compromiso funcional que presentan los procesos de mentalización que permiten hacer atribuciones a estados mentales y poder anticipar respuestas, comportamiento base al desarrollo de la cognición social. Se hizo visible que existe una disfunción en la teoría de la mente en los participantes con TDAH y por consiguiente en sus funciones ejecutivas. Además, los resultados por subtipos arrojan posibilidades de análisis futuros, ya que los niños con TDAH subtipo combinado presentaron un mayor rendimiento en las pruebas de segundo orden, comparado con el grupo de niños subtipo inatento, a quienes les fue mejor en las pruebas de primer orden. Eso se puede explicar, ya que en la primera se presentan dos estímulos, mientras que en la segunda la instrucción solo es verbal, por lo que puede resultar más sencilla de seguir.